Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros, ¿cómo les va? Tenemos una nueva clase hoy de la Diplomatura de Lentes de Contacto, ya estamos en las últimas clases, igual nos falta una más del módulo este de control miopía y nos falta todavía la de marketing. Bueno, hoy tenemos un invitado especial que justamente lo convocamos a raíz de comentarios de ustedes que querían escuchar de lentes esclerales, de complicaciones o temas novedosos como el que trae hoy el doctor que nos visita hoy, innovaciones en el trasplante de córnea y el uso de lentes esclerales para la rehabilitación visual. El doctor va a hablar una hora, menos de una hora, y después la segunda hora lo vamos a dedicar a responder las preguntas sobre las complicaciones de las lentes esclerales, que es lo que ustedes me habían sugerido. Yo les pido disculpas nuevamente ahora públicamente, creo que se lo dije en WhatsApp a todos, pero yo me comí, perdón, las clases de esta semana y bueno, gracias a eso lo tuvimos al doctor Edward Carmona, que también con él estamos trabajando el proyecto del segundo módulo, del segundo nivel de diplomatura lentes de contacto. Estamos haciendo el nivel uno y ahora en marzo comenzamos el nivel 2. Estamos ya armando el grupo de profesores justamente con Edward y con Marcela Soria, así que ya se los presentaremos en breve. Bueno, yo lo que quiero hacer, antes de darle paso a Edward, es leer algunos de sus antecedentes. El optómetra Edward Carmona nació en Venezuela, es graduado en el Instituto Universitario de Optometría, diplomado, posee un diplomado en docencia de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, tiene una maestría y certificación en contactología de la National Contact Lens Examiners de USA, maestría en ciencia de la visión, perdón, de la Universidad de La Salle de Colombia, tiene fellow de la Academia Americana Scleral Lens la Sociedad Americana de Lentes Esclerales, es miembro de la International Society de Especialistas en Lentes de Contacto, Cole, K de kilo OL, es un Key Opinion Leader para Aculens América Latina. Yo le pedí a Edward que al final nos cuente esto de Aculens, que es una marca también de lentes de contacto, que él gentilmente nos va a explicar de qué se trata. Está bueno que ustedes estén informados de todas las marcas de lentes esclerales que hay. Bueno, conferencista, participa como conferencista internacional en el área de contactología. El doctor Carmona es especialista en lentes de contacto personalizados y tratamiento de la superficie ocular, lentes esclerales, adaptación de lentes esclerados casos complejos, queratocono, manejo de pacientes con queratocono, control de miopía, implementación de métodos para el control de la miopía, incluyendo la orto-K, ojo seco, complicaciones, post-LASIK, keratotomía radial, trasplante de córnea, columnista de diversas revistas especializadas, principalmente Franja Visual. Actualmente, el doctor Eduardo Carmona atiende en un centro especializado en Lima, Perú, ubicado en San Borja. Bueno, entonces es una personalidad ideal para lo que nosotros queremos saber hoy, que son, más allá de la charla primera que él va a dar, las consultas que tenemos sobre las complicaciones de contacto. Bueno, listo. Si sigo explicando tu hoja de vida, me va a agarrar un rato largo. Así que gracias, Edgar. Buenas noches. ¿Cómo te va? Súper, gracias Robert, de verdad, gracias por la invitación. Y realmente para mí es un honor y un gusto poder estar con ustedes acá. Justamente Robert, como él se adelantó un poco, dijo prácticamente que queríamos averiguar algo sobre innovaciones, que queríamos ver complicaciones con el uso de lentes de contacto. Y esto que le vengo a traer esta noche, mejor dicho, viene prácticamente aunada a lo que es la innovación y también cómo resolver casos complejos en trasplantes de córnea. Entonces, esos casos que realmente son tan complicados como son adaptar un lente de contacto o adaptar un lente de apoyo escleral en un trasplante de córnea, realmente es un reto para todo especialista que se dedica realmente al área de lentes de contacto. Entonces, esto es muy bonito porque prácticamente sondea esas dos fronteras entre la innovación y la complicación es cómo podemos tener las herramientas o cómo lograr obtener esas herramientas o cómo podemos grabar en nuestro CPU esa información necesaria para poder tener una resolución, tener un troubleshooting, como hablan los americanos, de cada uno la complejidad que es colocar un lente de contacto en una superficie trasplantada, ¿sí? Y bueno, como sabemos, vamos a entrar a hacer una introducción, vamos a llevarlo más como a nivel científico todo esto, ¿sí? Y la córnea es clave en la refracción ocular. Recordemos que la córnea tiene un porcentaje muy alto en la parte refractiva del ojo y el cual lleva prácticamente todas esas imágenes que pasan a través de la lágrima y se van
pasando por todos los medios restringentes hasta llevarlo hasta la fobia. Sí, pero si nosotros tenemos una córnea que relativamente no tiene una ortogonalidad, no tiene una forma, no una regularidad, esas imágenes prácticamente van a estar difuminadas, van a estar entrecruzadas, van a estar prácticamente irregulares, exacerbando lo que es la calidad de la visión y por ende prácticamente abogando o yéndonos a lo que es unas aberraciones de alto orden, como son las aberraciones de grado 3 en adelante, ¿sí? Que son prácticamente las que vemos reflejadas en trasplantes de córneas, en distrofias corneales, en cicatrices que podemos tener por un trauma o incluso en los mismos trasplantes de córnea, sean trasplantes totales o sean trasplantes lamelares, ¿bien? Y el objetivo de todo esto es prácticamente, gracias a los últimos avances, tanto ópticos como avances quirúrgicos, poder tener una reciprocidad entre la parte quirúrgica y la parte óptica y hacer el match lo más preciso y innovador posible para poder llevar a esas personas que prácticamente han tenido por muchísimo tiempo una baja en su agudeza visual, no solamente en agudeza visual, sino en calidad visual, y poderlo mediante este tipo de cirugía que se realiza de última tecnología, con avance como de femtosegundo, a llevarlas a lentes de contacto o lentes de apoyo escleral freeform, poderles llevar una optimización a lo que es la agudeza visual y la rehabilitación visual. Bien, sí, como podemos ver y vamos un poco más a detalle a lo que es nuestra córnea, vamos a irnos más a la parte del pregrado en la universidad. Bueno, sí, es un componente óptico, ¿ok? Lo cual desempeña un valor súper importante que es prácticamente esa refracción de la luz que va, como les comenté anteriormente, a la fobia. Pero esto puede ser alterado y alterar la transparencia de la córnea, prácticamente alterar la geometría prolata que tiene la córnea debido a exacerbarse una córnea hiperprolata o o si quiere decir, una disminución en la transparencia del tejido debido a una distrofia de Fuchs, debido a una apoptosis de células endoteliales, debido a unas gutas. Todo esto puede comprometer gravemente la visión y prácticamente disminuir esa visión. Entonces, los trasplantes de córnea tienen la posibilidad de poder restaurar esa arquitectura que tenemos en la córnea y poder optimizar, optimizar su visión, dando un resultado lo más óptimo posible, ¿ok? Pero recordemos que ese trasplante que viene prácticamente a suplantar a esa córnea que prácticamente está muy deteriorada, que prácticamente ya no tiene una homeostasis, ya que la parte física, funcional prácticamente está prácticamente castrada. Los lentes esclerales van a ser una solución o un complemento, diría yo, a esa cirugía de trasplante de córnea y darle o lograr una rehabilitación ocular integral, holística, lo más compleja y lo más completa posible para poder llevar a esas personas que están en la oscuridad a una visión clara, nítida y estable durante el uso de un dispositivo como son los lentes de apoyo escleral. Bien, entonces los avances de la queratoplastia, mira, vienen desde hace mucho tiempo. Bien, prácticamente los primeros avances que se hicieron, estamos hablando del año 1828, 1829, 1830, en cuanto a lo que es los trasplantes en el mundo de la cirugía oftalmológica. Y ahí me gusta mucho, a veces me pongo a pensar porque pienso que soy como un ratón de estos de biblioteca, y me gusta mucho porque me gusta la cronología que ha sucedido entre los trasplantes de córnea y la innovación de los lentes esclerales. Prácticamente entre el primer trasplante de córnea en el mundo con la invención de lentes esclerales, lo que hay una diferencia es de 3 a 4 años de diferencia. Entonces, fíjate que desde el principio ya prácticamente casi que los dos suscitan al mundo exterior en el mismo tiempo, prácticamente cronológicamente muy similares. Entonces, prácticamente al principio, los primeros trasplantes de córnea que se hicieron trasplantes de córnea en conejos, ¿ok? Y el primer trasplante de córnea fue exitoso, aunque se hicieron en la misma persona en los dos ojos, solamente fue exitoso uno, pero ya se empezó a hablar sobre el doctor Davlos y cómo se pudieran priorizar esas trasplantes y poder cambiarle la vida a todas esas personas que han tenido algún traumatismo en la córnea o córneas que prácticamente han sido, están fisiológicamente han sido
están muy deterioradas o están dañadas, y entonces el uso de un trasplante de córnea poder manejar y poder estimular esa agudeza visual y poder estimular esos fotorreceptores de la retina que prácticamente estaban castrados de información debido a una superficie que estaba completamente opaca o pacificada por una muerte celular de los queratocitos, por una muerte celular de todas esas células endoteliales y por ende las rupturas de la capa de semen, y si vamos a hablar de la ruptura de los enlaces de colágeno, por hablar un poco más abiertamente y muy generalmente sobre el queratocono. Pero bien, hay nuevas técnicas que son guiadas por imágenes, ¿ok? Mediante topografía, mediante wavefront, que pueden ayudar incluso a hacer un trasplante mucho más preciso, ¿ok? Entonces, no solamente podemos tener la vaga idea o la idea muy miope de poder explicar que el trasplante de cono solamente existe uno solo. Existen y tenemos que documentarnos un poco y tenemos que saber el momento que esos pacientes van a nuestro consultorio, qué tipo de trasplante se va a presentar y cómo podemos solucionarlo. Bien, recordemos que el más antiguo es el trasplante penetrante, es el PKP, el famoso PKP, que es un trasplante total, que prácticamente es la totalidad de la córnea. Prácticamente se hace entre 8.5 o 7.5 milímetros, dependiendo, ¿ok? O donde está prácticamente la protuberancia o la ectasia corneal o la cicatriz que pueda estar ocasionando. Bien, entonces, en ese momento, en ese tiempo, se hacían ese tipo de trasplantes. Ya en el año 1927, 28, ya empiezan a hacer o suscitarse trasplantes lamelares. Usted mira, oye, pero tú estás hablando de años luz, o sea, prácticamente casi un siglo, y se hacían trasplantes lamelares. Sí, doctores, se hacían trasplantes lamelares. A pesar que lo que está en boca ahorita, a pesar que la microcirugía oftalmológica es lo que más habla de trasplantes DIMED, DISEC, DALC, todo eso con anterioridad se hacía. Lo que pasa es que los resultados no eran tan buenos como lo hay ahorita, porque ya la microcirugía, ya lo que la implementación de tecnología se quiere decir, del último siglo, mediante femtosegundo, ha ayudado a mantener mucho más esos tejidos y que la cirugía sea mucho más exitosa. Y entonces empezamos a hablar de los trasplantes lamerales o queratoplastias lamelares, como el DAL, el DIMEN, que prácticamente preservan tisularmente ese tejido, y el margen o el porcentaje de rechazo que tenían los trasplantes anteriormente se ha disminuido aproximadamente entre un 30 a un 40%. Aquí hay mediante la tecnología de femtosegundo, ya esas incisiones son mucho más precisas, ya tú las puedes personalizar como personalizar los lentes de contacto, y prácticamente podemos a tener estas limitaciones ópticas que tenemos debido al movimiento del cirujano, a la mano del cirujano en ese momento, es mucho más precisa porque ya los trasplantes vienen siendo más concéntricos, ya no vienen trasplantes que puedan estar que no están localizados en el centro, sino que están prácticamente desplazados en algún meridiano o en algún cuadrante, ¿ok? Y ese rol emergente que podamos tener mediante esta tecnología que manejamos nosotros, como son los lentes esclerales, pueden aunar o pueden manejarse después de un trasplante y de una mejor manera, de una manera complementaria, poderles rehabilitar esa agudeza visual o esa visión, ¿bien? Entonces, repasando prácticamente el trasplante de córnea, el PKP es un trasplante penetrante, ¿bien? Y las innovaciones que incluye recientemente la tecnología oftalmológica para poder manipular y poder mejorar esa visión, está lo que son los trasplantes lamelares, que está el DALC, que viene siendo el trasplante de estroma o estroma medio, estroma eh, bajo, que prácticamente nos ayuda a poder manejar, no solamente manteniendo la Bowman y manteniendo el epitelio sano, sino yéndonos más profundo a la córnea y manteniendo solamente una capa lamelar que se quita. Entonces, si hay una posificación, sobre todo en el estroma, que es la capa más gruesa de la córnea, se puede quitar solamente el estroma y poder suplantarlo por un estroma nuevo, un estroma limpio, un estroma sin cicatrices, y por ende el margen de rechazo se minimiza muchísimo, manteniendo una regularidad en el epitelio y en Bowman. Entonces, también tenemos el DIME, que prácticamente se extrae lo que es la capa endotelial y la capa de semen, que prácticamente es donde ocurren las mayores perforaciones al momento que tenemos hidrox en queratoconos, ¿ok? Y en ese momento solamente suplantarlo, y también el mínimo margen, o se minimiza el margen de rechazo. Entonces, esa recuperación que podamos tener mediante un DAL, un DIMEN, un DISEC, son mucho más rápidos, no tenemos que esperar tanto tiempo, o prácticamente la batería que se puede utilizar de corticosteroides en inmunomoduladores, en este tipo de pacientes como trasplante penetrante, se minimiza. Y también algo súper importante, doctores, al minimizar esa cantidad exacerbada
de corticosteroides, ya el paciente no tiene presiones oculares tan elevadas debido al esteroide y minimizamos lo que es la formación de cataratas. Bien, y tenemos aquí un pequeño, a mí me encanta esto porque prácticamente aquí podemos ver cómo el cirujano prácticamente puede seleccionar el tipo de trasplante y si hay una posificación y dar una respuesta a la posificación o a la condición de la córnea y qué tipo de trasplante va a usar. Entonces, tenemos una paciente con una opacidad corneal, opacidades que pueden ser de grosor completo, con mal endotelio, sin catarata, se realiza una queratoplastía penetrante. Si tenemos catarata, es una queratoplastía penetrante más el implante de un lente intraocular, ¿ok? Entonces no solamente quitamos eso, sino también colocamos un lente intraocular. Opacidades que están en el estroma anterior con buen endotelio, entonces utilizamos un HALC, ¿ok? O un DALC para poder hacer una remoción de ese tejido, de esa capa, de esa lámina y poderla suplantar. Descompensación de la córnea con mal endotelio, usamos un DALC. Prácticamente preservamos el endotelio, preservamos Bowman, perdón, preservamos DSM y colocamos un DALC. Bien, una descompensación corneal con mal endotelio, entonces podemos hacer un DSEC, ¿ok? Solamente cuando hablamos de DSEC es el endotelio o un DIMEC, ¿ok? Cuando usamos endotelio y usamos eh, membrana, cuando usamos DSM, ¿sí? Entonces, sin cicatrices en estroma y con cicatrices en estroma anterior, ¿bien? Entonces, muy bonito todo lo que se maneja a nivel de microcirugía, de cirugía de catarata última tecnología, pero ¿qué sucede cuando se realiza ese tipo de cirugía y tenemos o tienen como secuelas posteriores a un astigmatismo irregular? Se exacerban las aberraciones ópticas residuales y se empieza a ver un deterioro en lo que es la superficie ocular. Empezamos a ver ojos secos, no solamente con hipersensibilidades, sino también ojos secos por una disfunción de las glándulas de memomio, o coeficiencia en la misma, o ojos secos evaporativos o mixtos. Entonces, ya empezamos a ver incluso que los ojos secos se ven mucho más exacerbados después de un trasplante de córnea y la necesidad realmente de las soluciones ópticas para llevar a esos pacientes que prácticamente sí le hicieron un trasplante de córnea, pero siguen viendo mal, no tienen agudezas visuales óptimas y se requiere hay una necesidad abrupta de poder mejorar esa visión debido a que ya tenemos un medio óptico un medio anatómico transparente, funcional, con células que están prácticamente en un máximo apogeo en su transparencia y necesitamos realmente abordar esa córnea ya y maximizar ese potencial visual. Bien. Entonces, como les digo, cronológicamente, prácticamente pasamos fíjate, en 1824 con John Herschel, el primer concepto de lentes esclerales, ¿ok? Y el primer lente escleral funcional en el año 1888. Y fíjense que ya en 1905 ya empezamos lo que es la invención de los lentes esclerales en vidrio, después pasamos el 95 nuestros primeros trasplantes de córnea en el 95 con éxitos en las cirugías y ya se empiezan a fabricar lentes no solo en PMMA esclerales, recordemos que PMMA es polimetilmetaclerato no pasado oxígeno, en esa época, fíjense doctores, en 1905 ya se fenestraban los lentes, algo que estamos haciendo recientemente. Entonces, fíjense cómo la tecnología antigua, si destapamos esas arcas de la contactología antigua, sacamos esa información y es lo que se está usando muy ahorita, claro, con mayor tecnología, con mejores materiales de ultra, de hiper DK, pero ya en esa época ya se hacían fenestraciones y entonces se empezó con PMMA, con polimetilmetacrilato, se pasaron a rígidos gas permeables y rígidos gas permeables de alto DK y ahora con hiper o ultra DK. Entonces, fíjense cómo nosotros desde 1888, 1905, primer trasplante de córnea exitoso, ya prácticamente muy cercanos en cuanto a su cronología, si se quiere decir, siendo sus primicias en el mundo exterior, prácticamente se asemejan mucho y empezamos a solucionar problemas prácticamente de la mano. Bien, pero recordemos que todo trasplante de córnea tiene limitaciones visuales, ¿ok? Y esto viene prácticamente en su anatomía, vienen con astigmatismos residuales, ¿ok? Y sobre todo astigmatismos residuales irregulares por falta de ortogonalidad
y esas aberraciones se maximizan. Recuerda que las suturas tienen cierto grado de tensión y cuando la tensión es distinta en cuadrantes o por horarios o por eje, prácticamente va creando o simula una córnea irregular, las cuales van a estar mucho más elevadas, mucho más planas en ciertos cuadrantes, en ciertos meridianos, y eso ocasiona que haya una exacerbación del astigmatismo por irregularidad de la córnea y esto afecta grandemente la calidad y la cantidad visual y en muchos casos lo que es el uso de lentes de contacto tradicionales, sean lentes de contacto blando, incluso sean lentes de contacto rígidos gas permeables o lentes de montura, prácticamente no nos van a ayudar a poder maximizar esa agudeza visual o ese potencial visual que queremos recuperar. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los fundamentos prácticamente que tenemos en los lentes esclerales? Bueno, tenemos lentes de apoyo esclerales con un reservorio lagrimal, la regulación de la superficie y la corrección de las aberraciones de alto orden y sobre todo la protección epitelial. Prácticamente, recordemos que un lente que no toca la córnea, un lente que está prácticamente sobre la córnea, aproximadamente unas 250 micras, no 100 micras de separación entre lente y córnea, ¿ok? Y entonces está en constante humectación, hidratación ese epitelio para mantenerlo sano y hacemos un reservorio lo más rico, un ecosistema lo más rico posible para mantener una superficie sana, ¿bien? Pero las preguntas que realmente nos hacemos, ¿qué necesitamos? ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, lo fundamental es poder corregir esos astigmatismos irregulares, ¿ok? Como córneas como las vemos acá, que prácticamente son mucho más irregulares en distintas zonas de la córnea, y esas irregularidades que podamos tener en distintas zonas va prácticamente a exacerbar todo un deterioro de la agudeza visual que ningún lente va a poder corregir, sino mediante la creación de un lente de apoyo escleral que va a crear un espejo lagrimal entre lente y córnea, asemejándose a una córnea normal. Porque si no vamos prácticamente al motivo, ¿ok? De un lente escleral en una superficie irregular, como es en una córnea, es crear una córnea artificial delante de una córnea irregular para que todos los rayos provenientes del infinito, esas imágenes, pasen por una superficie lo más simétrica, lo más regular posible que se pueda llevar mediante todos los medios refringentes, pasando por los humores, llevando a esa imagen a la fobia en una manera mucho más amigable, mucho más regular, ¿ok? Y mucho más nítida, ¿sí? Entonces, bueno, sí, podemos tener y recordemos que protege el epitelio, ¿ok? Y podemos ajustar esas características que tiene la córnea, porque recordemos algo, la córnea trasplantada, doctores, puede suscitarse en dos formas. Podemos tener córneas trasplantadas de forma o de geometría, como hablan mucho los españoles, geometrías prolatas o geometrías oblatas, ¿ok? Geometrías planas. Entonces, nosotros hoy en día, mediante la tecnología Freeform, podemos ajustar esa geometría a las necesidades visuales, anatómicas y fisiológicas de esa córnea. Entonces, no solamente protege, podemos ajustar a esa geometría a lo que necesitamos y hacemos que el lente tenga las indicaciones precisas para poder mantener una fisiología corneal y por ende algo súper importante y que se habló hace unos 10 años atrás es que el lente ya no puede producir mediante este reservorio y teníamos el temor que pudiera producir una apoptosis de las células endoteliales debido a ese reservorio, mal espesor del lente escleral, toda esa suma de medios que están delante de la córnea no permitan el oxígeno, no permitan que la cantidad de oxígeno que necesita la córnea, que son aproximadamente 50 milímetros de mercurio, pueda nutrirse la córnea y por ende producir una muerte celular programada. Entonces ya estamos manejando materiales de hiper-DK, ya estamos manejando controles de espesores, ya estamos manejando tamaños de clearance, ya estamos haciendo que incorporando ápticas no solamente en la periferia, sino a nivel paracentral, por cuadrantes, por eje, para poder simular esas geometrías de la córnea y poder mantener una actuación mucho más precisa y mucho más amigable al momento de personalizar. Bien. Entonces, ¿qué re importante que lo que tenemos que ver es el astigmatismo irregulares que podamos tener después de un trasplante de córnea, sobre todo penetrante, casi excede a las 4 dioptrías, ¿ok? Estamos hablando de un 30% de los casos, ¿bien? Entonces, bastante grande. Y no solamente en pacientes que dirán, bueno, pero es que yo entonces en ese tipo de trasplantes de córnea yo le coloco un lente rígido gas permeable. A mí me parece fenomenal. Yo soy muy fanático de los lentes rígidos gas permeables, pero muchos de estos pacientes, debido al alto grado de irregularidad que podamos tener,
pueden suscitarse inestabilidad de la córnea. Entonces, tenemos que prácticamente hacer lentes cada vez más grandes, pero recordemos, yo siempre he dicho que tanto los trasplantes de córnea como la... Vamos a irnos a algo mucho más simple. Las ectasias corneales primarias, las ectasias corneales secundarias siempre vienen con un primo. ¿Y cuál es el primo? El ojo seco. Entonces, prácticamente con un lente escleral estamos ayudando a mejorar la agudeza visual, ayudando a manejar la calidad de visión y también estamos ayudando a manejar la condición del ojo seco. Bien, entonces tenemos prácticamente, y es un compromiso con la superficie, con el compromiso es humectarla, hidratarla. Y si de repente tenemos alguna disfunción de la lágrima posquirúrgica debido a una ectasia iatrogénica, blefaritis, tenemos alguna enfermedad de injerto huésped, ¿ok? Podemos manejarlo con este tipo de lente de apoyo escleral, ¿bien? Y sobre todo, hay algo súper importante, hay mucha evidencia científica en cuanto a esto. Preservamos la integridad del tejido, del injerto. Ya se ha evidenciado que el uso de lentes esclerales por mucho tiempo en trasplantes de córnea hace un aspecto terapéutico porque evita traumas, defectos repetitivos epiteliales, por ende no se repiten, como en otros casos, ulceraciones corneales consecutivas, desepitaciones recurrentes, sino que un tejido humectado, mantenemos un ahumado de sodio y potasio perfecto, mantenemos un nivel menos estrés osmótico y esto nos ayuda prácticamente a preservar toda esa cantidad de nutrientes que necesita la córnea de una manera real, sin producir un estrés osmótico, ¿bien? Que nos puede llevar a un edema corneal, como nos puede llevar prácticamente a que haya una edematización de la córnea, porque todo esto tiene que ver. Entonces, hay algo que muy poco se habla, que es el estrés osmótico que se puede originar entre lente y córnea. Y prácticamente, si respetamos todo ese tipo de tecnología, como le vamos a hablar a continuación, para que no tengamos ese tipo de problemas, porque no es el estrés corneal, estrés que podamos tener a nivel de la córnea, sino el estrés que podamos nosotros producir por la actuación de un lente de apoyo. Es claro que son cosas completamente distintas. Un estrés oxidativo que se produce por las muertes celulares, por la ectasia corneal, pues por la metaproteinasa, por las inmunoglobulinas, las citocinas y todos esos proteínas, eso nos puede ayudar a que la córnea prácticamente se adelgace, se deteriore y todo, ¿sí? Pero nosotros también podemos producir por la adaptación de un lente de apoyo escleral pudiéramos producir este tipo de estrés osmótico, pero la tecnología, las herramientas hoy en día nos pueden ayudar a minimizar todo eso. Bien, entonces, las características del diseño escleral en los injertos que tenemos que saber, que el bowl, tenemos que hacer bowl personalizado y que dependiendo el injerto, tener clearance o separaciones o bowl, o vamos a irnos un poco más cristiano, entre la separación entre lente y córnea tiene que ser aproximadamente entre 100 a 300 micras, preferiblemente lo más bajo posible, irnos más hacia las 100 micras, ¿bien? Las ápticas tóricas tienen que ser por cuadrantes, por ejes, ¿ok? Incluso ya adaptadas a las simetrías que podamos tener de esa esclera, sea una esclera muy asimétrica, sea esclera con cicatrices o irregulares por cirugía. Recordemos que a veces la esclera es muy prácticamente ha sido muy manipulada con este tipo de cirugía y podamos tener un tipo de esclera asimétrica, ¿ok? Más que tórica, asimétrica, ¿bien? La zona óptica descentrada porque vamos a tener pupilas desplazadas. Ahorita, hoy en día, doctores, existen lentes de apoyo escleral que tú puedes la zona óptica desplazarla para poder mantener el centro óptico con el diámetro pupilar, ¿bien? Y los materiales que estamos usando ahorita ya, materiales hiperpermeables que prácticamente están sobre los 160, 180, incluso 200 de DK, ¿ok? Así minimizamos cualquier riesgo de hipoxia, ¿ok? Por no llevar una anoxia de la córnea y así respetando el injerto, ¿bien? Importante también, hay estudios, sí, hay evidencia científica que nos puede decir lo que tú estás diciendo, por supuesto, vamos a darle un par de estudios, el estudio multidisciplinario que se hizo de 2022 a 2024, bueno, este es un metaanálisis que hizo de 7 estudios en 489 ojos trasplantados con trasplantes de corneales penetrantes, un promedio de prelente con un logMAR de 1.1, o sea, un 20, 100, 250 y un postlente de un logMAR de 0.2 con unas agudezas visuales de 3 de 20, 30. Imagínense lo que hemos mejorado con lentes de apoyo escleral. La mejoría
de más de 3 líneas en el 86%, en el 86% de los casos. Y prácticamente tenemos una reducción significativa, doctor. Estamos hablando incluso, hay biografías que hablan del 87, 89, incluso hasta 90% frente a cualquier otro tipo de lente de contacto mediante topografías de frente de onda, ¿ok? Mediante, incluso lo estamos haciendo ahorita mediante el Orbitz, ¿bien? Y casos clínicos fenestrados en el año 2003, aquí tenemos adaptaciones y prácticamente con fenestraciones, ¿ok? Las fenestraciones prácticamente, como les digo, se usaron incluso en los años 1900, principios de los años 1900, en lentes de vidrio, ¿ok? Lentes de vidrio soplado o en lentes de polimetil metacrilato, ¿ok? Y eso es lo que ayuda a una disminución del edema corneal debido a un estrés osmótico, ¿ok? Y el compromiso que podamos tener leve, moderado, de lentes esclerales prácticamente en ese tipo de córneas, porque son córneas que prácticamente son muy sensibles. Y entonces hay esa mejor de retención del tejido, del injerto, y así prácticamente menor incidencia de queratitis epiteliales persistentes y prácticamente ese fluido mediante la fenestración, porque hay dos tipos de fenestración. Una fenestración que está prácticamente en lente y córnea y una fenestración que está a nivel de esclera, son cosas y tienen etiologías completamente distintas. La fenestración entre lente y córnea es para maximizar la oxigenación y las fenestraciones que podemos hacer en la esclera es para el momento de la remoción, no se enchupone mucho el lente y sea mucho más amigable al momento de la remoción. Bien. Otro estudio de seguimiento prolongado tenemos en Boston Science Care en el 2024. Tenemos una seguridad documentada de 5 años después de todo trasplante DALK. Fíjense que el otro fue el trasplante penetrante y quise traerles de este DALK. Y le puse una foto de un paciente mío con DALK. Y fíjense que no aumentó la vascularización ni rechazo inmunológico. O sea, y se le hizo un estudio de NAIF del BFQ25, que es el cuestionario de calidad de vida. Y prácticamente Perdón, todos Hugo, los pacientes, hay una perdón que voz. te interrumpa. Perdón, Sí, en un sí, momento que termines un texto así, abrimos los micrófonos, ¿hay alguna pregunta, te parece? O lo sigues mejor. de largo, como quieres. Si tienen alguna pregunta hasta el momento, porque llevamos un poco más de la No, mitad. no, no, no hay pregunta. No, te quería preguntar cómo quieres que lo hagamos. No, si quieren todas las preguntas al final. Dale, ¿Sí? listo, seguimos. Súper, súper. Ok. Y tenemos estas innovaciones tecnológicas aplicadas a la realidad que tenemos, incluso no solamente IA, aquí tenemos innovaciones tecnológicas que prácticamente ya no solamente nos basamos en tener lecturas queratométricas corneales, sino ya tenemos tecnología de punta que ya empezamos a leer la esclera, como son los perfilómetros o profilómetros esclerales, como podamos tener, que son impresiones en 3D, los cuales no solamente mapeamos la córnea, sino que también mapeamos la esclera. Yo soy muy partícipe en el uso de este tipo de dispositivos, sobre todo de topografía corneal y topografía escleral, porque yo prácticamente sé que todos empezamos con queratómetros, pero si nos vamos al principio, seguir adaptando lentes de contacto mediante queratometría. Mediante un queratómetro apenas leemos los 3 milímetros, máximo 5 milímetros si tenemos un lente K, ¿ok? Que es el lente que nos maximiza una mejor lectura tanto superior, inferior, nasal y temporal. Pero, en la mochila. Y ahí tenemos lecturas mucho más altas ahorita, método de topografía, 8 9 milímetros en adelante. Cambio, imagínense, doctores, tener una información de 3 milímetros, ¿le cree suficiente para adaptar un lente de contacto? Esa ha sido mi gran pregunta. O sea, antes prácticamente lo hacíamos. Sí, lo hacíamos y no funcionó. Sí, no funcionó. Pero ahorita sí tenemos tecnología. Yo creo que los 3 5 milímetros en tal caso de un queratómetro prácticamente nos da una información escueta de lo que nos toca ahora como nosotros como especialistas poder documentar y poder revisar y poder investigar y escudriñar lo que es la superficie ocular, en la superficie corneal donde vamos a trabajar. Entonces, si trabajamos lentes gas permeables que pueden estar entre 9.8 10 milímetros, que entre más grandes mejor, realmente se hace muy vago, muy poco porcentaje de información. Y fíjense que ahora la tecnología ya solamente es por impresión a 20 milímetros del globo ocular. Entonces, prácticamente este tipo de tecnología no solamente nos ayuda a tener una lectura para lentes esclerales, sino para lentes de orto K, para lentes blandos hidrofílicos, para tener una lectura incluso para lentes rígidos gas permeables y para lentes híbridos. Bien, entonces aquí nos ayuda prácticamente mantener una información mucho más precisa, ¿bien? Y algo tenemos muy, muy importante que decir, que muy bonito si hacemos lentes esclerales lo más similar
a la anatomía y a la fisiología de la córnea, pero ya tenemos nanotecnología, entonces tenemos recubrimientos de nanorecubrimientos hidrofílicos que nos ayudan a mantener una superficie más hidrofílica, ¿ok? Reduciendo así toda esa carga proteica de lípidos, proteínas, ¿ok? Colesterol que se pueda pegar de nuestros lentes y por ende esta tecnología nanotécnica que tenemos de tratamientos de superficie, poder mantener una superficie mucho más lisa y mucho más confortable. Bien. También tenemos consideraciones clínicas y complicaciones. ¡Ay, qué rico las complicaciones! Aquí empezamos a arrancar con complicaciones. Prácticamente cuando tenemos lentes de apoyo escleral y en trasplantes de córnea, no significa que el trasplante de córnea esté exento de poder tener deformaciones, ¿ok? Asimetrías, o toricidades en la esclera, ¿ok? Que nos pueden tener esa neblina corneal o ese midday fogging que llaman los americanos, que son ese nublamiento asociado al intercambio de fluidos que pueda tener o prácticamente al drenaje o lo que es cuando la lágrima prácticamente se filtra en el lente y produce esa borrosidad después de 2, 3, 4 horas de uso. Es porque el lente se puede levantar en algún meridiano, en algún eje, se filtra la lágrima y esa lágrima que está sucia, que es proveniente del ojo, se va almacenando allí y no sale otra vez y se va ocasionando entre el colesterol, el lípido que está allí, un medio completamente difuso que produce neblina y produce incomodidad para poder ver. Bien, entonces esto siempre se requiere un monitoreo, verificar exactamente intenciones para poder, mediante la tecnología Freeform, poder cerrar esas partes, ese meridiano o ese cuadrante que puede estar mucho más levantado o ese eje que en esa zona únicamente que puede estar levantado el lente, que se esté filtrando la lágrima, como pueden ver acá, y por ende poderlo cerrar. Bien, entonces fíjense cómo quitamos el lente, llenamos el lente sin fluoresceína, ok, colocamos el lente escleral, colocamos fluoresceína arriba, ponemos luz de cobalto y fíjense cómo esto es por dentro, el lente cómo se empieza a llenar. Fíjense, lo bien el mismo paciente. Y podemos ver exactamente cuál es el meridiano, cuál es el cuadrante o cuál es el eje donde se está filtrando esa lágrima y por ende poderlo cerrar. Bien. Entonces, siempre tenemos que tener una buena evaluación en lámpara hendidura para ver y un buen ojo clínico para poder detectar esto. Bien, importante siempre es el monitoreo que podamos tener no solamente del comportamiento del lente, sino que también necesitamos monitoreo de cómo están esas células endoteliales, cómo están esas paquimetrías, porque si hay una diferenciación o hay prácticamente una discrepancia entre las células endoteliales que colocaste prelente o porcentaje de la paquimetría postlente y después prelente y después postlente, hay algo que está ocurriendo y algo que está malo. Entonces, siempre es imprescindible poder monitorear. La recomendación que el uso no sea mayor de 12 a 14 horas diarias, ¿ok? Y nunca podemos dejar atrapados allí burbujas, o sea, las burbujas están contraindicadas que se pueden quedar entre lente y córnea. Entonces, esos infiltrados que podemos tener periféricos, que es de levantamiento de burbuja, hay que poderlos manejar temprano porque pueden producir zonas de secación, incomodidad y baja de las agudezas visuales. Bien. Y tú me dirás, Edward, pero no entiendo cómo es eso de los contagios endoteliales y paquimétricos. Fíjese, tenemos que saber el principio, tenemos básicamente saber cuál es lo normal. ¿Ok? Las densidades endoteliales tienen que estar entre 2.500 a 3.000 células endoteliales por milímetro cuadrado en los adultos jóvenes. Los rangos mínimos funcionales que podemos tener para mantener una transparencia, no funcional, porque la córnea todavía puede funcionar con 400 células endoteliales por milímetro cuadrado. Cuando estamos en 1.000, prácticamente ya podemos tener una disminución en la transparencia de la córnea. Cuando estamos en menos de 800, en 800 prácticamente ya vamos a tener un alto riesgo de edemas corneales debido a que hay menor cantidad de células endoteliales, entonces esa transparencia que podamos tener, esa homeostasis de ese tejido, de esas células prácticamente ya empieza a suscitarse con mayor complicación y empieza a producir una baja de la transparencia de esas células. Y pues esto puede llevar a que pueda producir un polimegatismo y un polimorfismo endotelial. Recordemos que el polimegatismo, las células endoteliales tienen que ser iguales o menores al 30%, ¿ok? Siempre, siempre iguales o menores al 30% del polimegatismo. Que eso, ¿dónde lo hemos reflejado en el contagio endoteliales? En el CB, que se llama coeficiente de variación, o sea que es la variación del tamaño de las células, del tamaño celular. Bien, entonces el aumento no puede ser superior a 30%. Bien.
cuando tenemos pleomorfismo, ¿ok? Prácticamente tiene que ser igual o superior al 50%. Cuando es más bajo, prácticamente tenemos una alteración de la morfología del endotelio, produciendo una morfología crónica, amorfa, que es lo que llamamos pleomorfismo endotelial, que prácticamente ya las células hexagonales prácticamente cambian su forma, produciendo un pleomorfismo. ¿Recuerda? Entonces, tenemos polimegatismo y pleomorfismo endotelial, que viene cuando tenemos presencia de gutas, que es un proceso de apoptosis de las células, entonces la forma, el tamaño, la dimensión de las células cambia. ¿Bien? Entonces, esto es importante tenerlo. Si no sabemos la normalidad, menos vamos a saber cómo manejar o cómo poder tener, cómo suscitar, mejorar esas complicaciones. Bien, entonces, siempre es importante tener las densidades endoteliales. Siempre, yo a mí me gusta cuando tengo un paciente trasplantado, realizarle un monitoreo cada 6 meses de un contagio endotelial. Bien, para ver si no tenemos presencia de ditrofias endoteliales como FOSH, que prácticamente si tenemos gutas y hay edemas, prácticamente no se sustituye la famosa distrofia de FOSH. ¿Sí? El grosor corneal, siempre verificar las paquimetrías, ¿ok? Cuidado cuando esas paquimetrías son inferiores de 420 porque podemos tener mayor riesgo a hipoxias corneales. Topografías para ver el diseño, las irregularidades que podemos tener, la ortogonalidad de la córnea, ¿ok? Y el diseño del lente importante, siempre tener la altura sagital. Lo ideal es que tenga que estar colocado entre 200 a 250 micras, que al momento del uso prolongado de la misma pueda disminuir entre 120 a 150 micras durante el uso del lente, y cuando baje esa cantidad de ese clearance, esa separación entre lente y córnea, todavía pueda estar entre 200 a 150 micrones. Bien, importante siempre en este tipo tener zonas de alineación, lo que se llama el contour landing, podemos tenerlas, que es el contorno que está entre el limbo y esclera, tener una toricidad y una simetría para poder semejar esas condiciones o esas formas de la esclera. Diámetros que prácticamente usamos con mucha frecuencia en trasplantes de córnea, entre 15.5 y 18 milímetros, según la curvatura que deseamos. Como decía un gran amigo que se llama Craig Nayer, entre lentes pequeños para complicaciones pequeñas, lentes grandes para complicaciones grandes. Bien, materiales de hiper DK o ultra DK, como lo que vamos a decir, que sean superior a 150, lo ideal que sean superior a 160. Yo uso prácticamente 180 en adelante, 180 a 200 en trasplantes de córnea. Y evitar los espesores del lente. Si ustedes tienen un laboratorio de confianza donde pueden jugar con los espesores, que sean siempre menores o iguales a 300, preferiblemente menores a 300. Que hay, entonces suscita una regla muy antigua que dice, no, es que si yo coloco un espesor muy delgado, se me va a flexar el lente y me va a producir astigmatismos irregulares. Eso ya es periódico ayer, ya casas comerciales ya han manejado los megapascales, que son la densidad, la resistencia que tienen los lentes, y a pesar que estemos trabajando con espesores delgados, no tienen esa flexión y ahí prácticamente minimizamos los astigmatismos irregulares, los astigmatismos que puedan ser suscitados por el parpadeo muy fuerte, que son astigmatismos que pueden ser ocasionados por la flexión del lente. Entonces, puede disminuir los espesores tranquilamente. Bien, los controles lo pueden hacer mediante OCT. Si no tienen OCT, no se limiten. Controles entonces mediante la lámpara endurance. La lámpara endurance es el mejor amigo de todo contactólogo. Bien, para evaluar los clínicos, cómo está el lente, cómo se posiciona el lente en esclera, sobre todo a nivel limbal, ¿ok? Siempre un monitoreo para ver si no hay presencia de edemas corneales, si no hay estrés hipóxico que no pueda llevar a un estrés endotelial, ¿ok? Sobre todo en pacientes con densidades endoteliales bajas, con presencia de polimegatismo, polimorfismo endotelial. Y siempre, doctores, tiñan con fluoroceína, tiñan con verde lisamina para ver la tinción corneal con fluoroceína, y la hiperemia conjuntival, si hay próximo de Lycoff, si hay presencia de pliegues en epitelio, ver cómo están esas células goblet, tiñan con verde lisamina para así verificar si hay sintomatología y cuáles como son los objetivos que podemos usar para poderlos mejorar. Bien. En conclusiones, los lentes esclerales prácticamente constituyen una opción fenomenal terapéutica refractiva que nos puede ayudar prácticamente a manejar todas esas irregularidades significativas y minimizando incluso rechazo, ¿ok? De trasplantes de córnea, ¿ok? Si lo manejamos de la mejor manera como les estoy diciendo, y si lo queremos comparar con otro tipo de lentes de contacto, y uso o esta tecnología de última tecnología como son lentes claras, sí necesita una curva de aprendizaje grande. Sí, por eso estamos aquí, por eso estamos aprendiendo, las cuales mediante esta tecnología podemos seguir un seguimiento bien estrecho entre lo que es el uso del lente de contacto
y este trasplante de córnea para poder mantener ese potencial visual y mantener, restaurar prácticamente esa visión, esa funcionalidad que tiene ese ojito, manteniendo una calidad de vida lo más representativa, lo más optimizada posible para cambiar la vida de ese tipo de pacientes. Bien. El trasplante de córnea prácticamente, como le digo, viene hace muchísimo tiempo. El trasplante de córnea ha evolucionado muchísimo. Ya se hacen trasplantes de córneas personalizados gracias al uso de tecnología de láser de femtosegundo, técnicas lamelares, como les comenté, pero también los lentes esclerales constituyen una herramienta inverosímil, una herramienta fenomenal que ayuda a poder rehabilitar a esas córneas postquirúrgicas, proporcionando prácticamente una solución óptica terapéutica como ninguna otra, porque hacen un match perfecto entre la parte óptica y la parte terapéutica. Hoy en día ya se utiliza implementación de tecnología Freeform, ya no los lentes de contacto no se utilizan tecnologías convencionales, sino tecnología Freeform con materiales de alta transmisibilidad para tener poder producir un ecosistema lo más ideal, ¿ok? A ese tipo de pacientes con prácticamente ¿cómo es explicarles? Un cambio prácticamente, un impacto clínico muy grande que pueda llevar a ese paciente de una realidad con una agudeza visual muy baja a una realidad de una agudeza visual extremadamente buena. O sea, prácticamente de llevarlas a un cuentadeos a una agudeza visual incluso hasta de 20/20 o 20/30. Bien, siempre es importante tener una sinergia en lo que es la parte quirúrgica y optométrica, ¿ok? Que siempre representa prácticamente un nuevo paradigma para el manejo integral de este tipo de enfermedades, este tipo de casos clínicos que podamos manejarla mediante el corneólogo y el optómetra especializado. Bien, si queremos profundizar un poco, aquí tengo varios artículos que escribí, no les quise poner todos los artículos, si no lo voy a fastidiar. Aquí tenemos la corrección de queratocono binocular con lentes esclerales Freeform para que lo puedan leer. Esto está gratis en Franja Visual o en internet. Aquí tenemos aquí el que nos gusta un poco más de inglés. Este es un estudio que hice para Contact Lens Spectrum, la revista más importante de lentes de contacto en el mundo, ¿ok? Lo cual puse un case report, cómo manejamos mediante suero octólogo y lentes Freeform de última tecnología, mediante modelos predictivos, cómo basamos esta inteligencia artificial mediante datos topográficos a conas que prácticamente están desahuciadas. Entonces, ¿cómo podemos llevar ese tipo de pacientes a una mejor agudeza visual con proyecciones a futuras y prácticamente restaurando esas córneas que prácticamente están deterioradas? Bien, incluso en la última tecnología ya hemos usado lentes esclerales en K-Pro y en K-Pro. O sea, prácticamente esto está por salir ahorita, no todo el mundo lo maneja, lo está manejando mucho en España y en Estados Unidos. Ya verán más adelante, en el 2026, 2027, hablar sobre las endoprótesis, y esto como son las K-Pro de Boston, que son queratoprótesis o córneas artificiales, ¿ok? Pero esto es lo que viene en un futuro. Ya tenemos en un artículo nuevo que voy a escribir, prácticamente ya quiero verles cómo este ojito está mucho más transparente. Quería tenerles esto, pero todavía no tengo el permiso para mostrarles lo consecutivo, porque estamos en estudios todavía, pero estas agudezas visuales cambiamos la vida con este tipo de lentes de contacto. Bien, y para finalizar, les tengo un pequeño pensamiento, no soy ningún filósofo, pero siempre me gusta cerrar con un pequeño pensamiento. Y dice, la contactología es una subespecialidad de las ciencias de la visión, que implica el diseño, adaptación y personalización de dispositivos ópticos, ajustados a las características anatómicas y fisiológicas de la superficie ocular. Su objetivo es optimizar la función visual, preservando la homeostasis y la salud de los tejidos oculares mediante la creación de un microambiente ocular favorable. ¿Bien? Así que muchísimas gracias, doctores. Ahora sí, Robert, el escenario es todo tuyo y aquí estoy para las preguntas que se susciten. Ok, ok. Todo ello es para ti, Robert. A ver si levantan la mano. Fue mucha información, ¿no? Fue un carretazo de una hora. Acá dice Bueno, David Ocampo Saludo y qué gusto, doctor Carmona. Yo soy tu fiel seguidor y fan y usuario de SBM. David. súper. Luis Vázquez, Rosa Esther. Cuando yo dije de las preguntas, mejor sigue de largo. No, doctor, siga. Se pierde el hilo con las interrupciones. Muy bien, Gisela.
Mil gracias, dice Alexia. Imponente como siempre, muy orgullosa de ti. Le pagaste, ¿no? Un café, algo seguramente a esta gente. Sí, un bombón, algo le hemos mandado, seguramente. Está Es el claro. amor, es la pasión a la contactología, Robert. Bueno, compañeros, se han quedado mudos, David, que siempre estás No, yo preguntas esperando que duras. esperando que ustedes hablen, maestro, qué gusto. Está No atrapado, sé David. si, Ahí porque yo sí te empieza. quiero abordar, maestro, yo sí te quiero abordar. Tengo varias consultas que hacerte y no me las quiero llevar en blanco. No sé si algún Bueno, otro entonces, compañero tenga algún... adelante, Ah, adelante, David. ok, muy bien, maestro. Mira, pues tú mencionaste sobre los FUSH Ujú. y hablaste esos, yo tengo entendido, pero tú me corregirás, si los FUSH está derivado a una queratitis punctata y a lo que en inglés se conoce como los corneal pips o precipitados en la cámara anterior. Ok, disculpa, me lo puedes, se me cortó la señal, disculpa, es que cambié de red, disculpa, ¿puedes repetirla, Mm, disculpa? ok, tú mencionabas sobre los FUSH, así, Sí, la tal cual. distrofia de Fuchs. Ujú. Ok, ajá, entonces yo quisiera preguntarte si eso está asociado a la queratitis punctata, No, perdón, a la queratitis gutata, a los sí, corneal fíjate bien. tips y como pausa ahí, perdona, a los precipitados de la cámara anterior. Y eso me lleva, yo tengo entendido que los precipitados en la cámara anterior pueden generar una obstrucción del trabéculo y generar Ujú. presión intraocular en el paciente. ¿En qué momento le tengo que tomar la presión intraocular a mi paciente sabiendo que el tronómetro de aplanación en astigmatismos arriba de 3 dioptrías, en lo personal a mí me ha costado mucho porque hay que ponerles el eje al tonómetro de aplanación? Entonces yo lo que hice fue que compré un tonómetro de rebote y me está funcionando perfecto. ¿En qué momento poder ver a esos pacientes y medirles la presión intraocular sabiendo de que dentro de todas las complicaciones que se pueden dar en un paciente de trasplante de córnea, hay varios temas que te quiero preguntar, pero ahorita no sé si puedas tan amable de responderme a esta duda y si mi pregunta fue clara o no. Sí, fue muy clara, fue larga, pero larga, muy clara. Claro que sí, no, mira, fíjate, cuando tenemos presencia de una córnea gutata, o sea, tenemos espacios, que estemos en negro, vamos a hablar lo más cristiano posible. Y ya prácticamente la fisiología corneal prácticamente se ve forzada y produce un estrés oxidativo y esto produce una alteración de la transparencia de la córnea, ¿ok? Y mediante esto produce un edema corneal, ¿ok? Y esto produce los famosos distrofia de Foch debido a una córnea gutata, ¿sí? Ahora, importante, los trabéculos y todo que me has hablado, fíjate bien, no es tan exacto la toma de la presión intraocular como lo estás haciendo. Existe un tonómetro, ¿ok? Que es el tonómetro que se fabricó, que se llama el tonómetro diatón, ¿ok? Que se fabricó para hacer las presiones de la toma de la presión intraocular, ¿ok? Con las K-Pro, con las queratoprótesis. Y eso es lo que se está usando en lentes esclerales o lentes de contacto. Tú puedes tomar la presión intraocular con el uso de lentes esclerales. Entonces, el gol estándar para poder tomar la presión intraocular y ver si no hay un incremento en la presión intraocular es mediante un diatón. Si nos vamos un poco más a la evidencia científica, hay un estudio que hizo la doctora Alice Kramer y Daddy Fadel, los cuales nos habla, que eso fue el año 2022, si no me equivoco, 2021, 2022, que nos habla exactamente la incorporación de este tipo de mecanismo, como el aumento de la presión intraocular prácticamente muy vaga al momento de la inserción de lentes esclerales. Si nos vamos un poco al año 2019, 2018, se hablaba justamente que el uso de lentes esclerales pudiera maximizar mediante la presión que ejerce en la esclera, ¿ok? Poder alterar la presión intraocular. Si nos vamos un poco más a la fisiología de los tejidos, a la anatomía del ojo, tenemos que saber que la conjuntiva, ¿ok? Prácticamente tiene un espesor de 280 micras. Entonces, a pesar que tú hagas una implementación, una fuerza muy grande, no altera la presión intraocular, ¿ok? Pero sí hubo muchos papers, el más famoso es el que te estoy comentando y te digo los autores, y se utiliza justamente el diatón para la toma de la presión intraocular, ¿bien? Excelente, ya lo vi, es como un lapicito, ¿verdad? Sí, sí, y se toma con el lente de contacto, el paciente con la cabeza hacia atrás y se toma palpebralmente. O sea, no tocas nunca conjuntiva, tocas el párpado nada más.
Y el párpado con el ojo paciente prácticamente el ojo cerrado. Y prácticamente sí, vas a ver como el paciente mirando hacia abajo y entonces le tomas, haces la toma en el párpado superior. Excelente. Ahora, Ujú, otra consulta. Digamos, tú claro, mencionabas algo que yo he visto en la experiencia y es problemas grandes, lente grande, problemas pequeños, lentes pequeños, ¿verdad? sí, El asunto es que, digamos, cuando estamos viendo el clearance de algunos pacientes, porque pues tú bien nos decías y yo lo he comprobado que nuestro más grande apoyo es la lámpara de hendidura. Pero a veces yo he visto que al ver el clearance, el reservorio ya sea en alguno de los meridianos, regularmente la luz que la usamos a 90 grados, el reservorio se abre, se expande en las partes inferiores. No sé si te ha correcto. pasado, yo lo vi en una de tus imágenes, pero Sí, en ese caso, hacemos ya, ¿qué hacer en esos casos? Porque estamos probando un lente de prueba, no es el lente final. por Entonces, supuesto. ¿qué hacemos en esos casos? Me Y llamas. No, ahí, mentira, mentira. sí. No, te explico, claro que sí. Eso es debido a, déjame salir acá, te voy a mostrar acá. Eso es debido a que estamos manejando asfericidades muy altas, ¿sí? Eso se llama prácticamente asfericidad, ¿ok? Que es prácticamente la diferenciación que podemos tener del ápice de la córnea con la córnea paracentral. Vamos a irnos acá. Fíjense bien, aquí tenemos, ¿sí? Sí, ok. Podemos tener clearance aquí, ¿cierto? Vamos a pararlo por acá. Ok, menor clearance aquí, pero cuando vamos a la periferia, cuando son zonas, prácticamente si vamos al queratocono, cuando estamos en el ápice, o sea, en la cresta del queratocono, ok, para decirle así, darle un sustantivo a eso, ¿sí? Un adjetivo calificativo, perdón. Prácticamente la parte periférica, ¿ok? Del cono es mucho más plana. Entonces tenemos mayor cantidad de fluoresceína, ¿cierto? Mayor separación. Y lamentablemente, este es un lente de prueba. Fíjate que se lo quise mostrar. Yo tengo lentes ya listos, pero este aquí hice la prueba para que vieran que ya se utiliza hasta con marcas láser y todo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos una separación muy abrupta, muy exacerbada, que pueden estar incluso, no te voy a exagerar, y de repente tú me das la razón en esto, porque si has probado lentes de que imagino que sí, puede que antes tengo 800, 500 micras, entonces tienes una cantidad de micrones muy exacerbada en la parte paracentral o muy cercano al limbo, ¿ok? Con respecto a las 200 micras o 150 micras que podamos tener de lente córnea. ¿Cómo solucionarlo? Bueno, deberías manejar entonces tecnología Freeform, porque la tecnología Freeform, fíjense, si tenemos un lente, ¿sí? Que aquí podemos tener 200 micras, vamos a ponerle un número, ¿sí? Pero aquí podemos tener 800. Entonces, nosotros manejamos, ¿ok? Los lentes de estas maneras, ¿ok? Lo dividimos en cuatro, ¿ok? Y hacemos lo siguiente, a nivel no solamente central, sino a nivel de zona óptica para central, yo puedo disminuir en estos cuadrantes tantas cantidades de micras independientes como yo quiera. Fíjate que aquí es mucho más grande que la que hay arriba, entonces yo puedo bajar aquí la cantidad de micras a nivel paracentral. No estoy hablando a la periferia de las ápticas del lente, sino a nivel paracentral. Si yo puedo muy disminuir mediante Freeform, yo puedo disminuir esta cantidad de clearance paracentral, asemejarlo mucho más al central y por ende también mantener una cantidad de oxígeno suficiente a nivel paracentral, porque no podemos ser tan miopes y decir que, bueno, sí, a nivel de la parte mucho más curva, más ectásica de la córnea, mucho más prominente en el ápice del cono, podamos tener 200 micras, 150 micras, pero ¿qué sucede, doctor? ¿Qué sucede en la parte paracentral que tengo 800, que tengo 500? Ah, esa córnea no se oxigena. Claro que esa córnea necesita oxígeno. Claro que esa célula, sobre todo que estamos hablando de trasplantes de córnea, necesita una oxigenación para mantener una fisiología estable y mantener una homeostasis del tejido, ¿ok? Entonces, también necesitamos modificar esas zonas, pero esas modificaciones de esa zona necesitamos lentes de última tecnología como tecnología Freeform. Entonces, disminuimos por eje o por cuadrante esas zonas para poder asemejarse, disculpa, a ese clearance que dejamos en la parte mucho más ectásica o mucho más prominente o mucho más prolata de la córnea. ¿Bien? Excelente, muchas gracias. Ahí te dejo, Yasmín, por favor, el tiempo. Y si hay, no hay alguien más, sigo preguntando. Gracias. Claro.
Quedo esperando la próxima pregunta, ¿sí? No te escuchamos, compañera. Parece que no está abierto tu micrófono. Vamos, David, está de coordinador, está el jugador de toda la cancha, ¿eh? Hay que invitar a David para que nos pueda ayudar con esto acá. Perdón. Va a poder responder también, David, así que ya puedes responder las preguntas también. A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Yasmín? No. No, no te escuchamos. Acá, mientras soluciona el tema Yasmín, dice acá Yolima Patiño. Doc, ¿qué opina de las lentes perilimbares como los Rose K X? Muy buenos, muy buenos. Yo los utilizo, muy buenos, me parecen fenomenales. Pienso que hay un lente para cada condición, para cada caso, ¿ok? Y eso es un lente que funciona muy, muy bien. O sea, hay lentes limbales, lentes semiesclerales, lentes corneales excelentes, que nos ayudan dependiendo del caso, ideal para cada caso. Por supuesto que sí. Incluso si nos vamos un poco más a las estadísticas y a la data base de la contactología, el ROSCA viene siendo el gol estándar de los lentes corneales. Cuidado, no tengo nada con ROSCA, pero esa es la realidad. Bien, Yasmín, ¿Ya se escucha? ahora sí. Ahora sí, Ah, perfecto. Buenas noches. Yo tengo una duda porque justo tengo un paciente que sí es un caso un poquito complicado y tengo dudas sobre todo en el tema de la microscopía. Este paciente en el 23 le hicieron un colgajo conjuntival en el ojo derecho. En mayo del 23 un trasplante tectónico lo rechazó y nuevamente un año después le hicieron un trasplante óptico. Eh, este paciente le hizo una microscopía y justo ahí es donde tengo como duda en cuanto si este tipo de pacientes, él tiene un conteo de células, o sea, la densidad está en 4386, pero tiene un coeficiente de cero. En este tipo de pacientes es recomendable aún así, quizás no el uso prolongado de los lentes, pero hay manera de que se pueda espaciar el uso de lentes, es decir, quizás usarlo máximo 3, 4 horas, retirarlo y volverlo a usar. Yasmín, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Lo que sí me pone como muy cabezón, te lo confieso, es la cantidad de células, la densidad endotelial que tiene, como muy alta, ¿ok? Ujú. Y sí, estamos en presencia de un polimegatismo. ¿La hexagonalidad la tienes? La hexagonalidad tiene cero, También. sí. De Coeficiente paquimetría variable. tiene 713. Ok, una córnea súper gruesa. O Ujú. sea, ni coeficiente ni hexagonalidad tienes. No. Ok. Pero no te lo dio o si se ven las células cuando tuviste la lectura, la imagen, perdón, se veían las células agrandadas, se veían normales, había gutas, Se tienes. veían un poquito grandes, de hecho, haciéndole la microscopía solamente me permitió tomar una. Digo, a comparación del ojo izquierdo y viendo, sí se veía un poquito de hexagonalidad. Por eso es que también, digo, me atreví a hacerle pruebas. Obviamente sí mejora mucho su agudeza visual, pero esa era mi duda. Si en este tipo de pacientes se puede quizás espaciar ese uso de lente escleral, ya no quizás las 10 12 horas, sino máximo 3 o 4 horas de corrido, retirarse del lente y volverlo a colocar. ¿Cómo no? Te explico todo. Normalmente te voy a explicar desde el principio. Normalmente cuando tenemos ese tipo de pacientes que le hacemos una microscopía especular, un contagio endotelial, y no nos carga el CV o no nos carga la hexagonalidad, siempre el aparato tiene para tú hacerlas no solamente a nivel central, sino periférico. Y entonces trata de repente hacerla periférico o contagio manual. Cuando haces Ujú. periférico o contagio manual, te va a salir el coeficiente de Gaussian y te va a hacer la hexagonalidad. Entonces de repente tienes un mayor concepto de la calidad de la célula ya que tenemos cantidad, lo que no sabemos es la calidad de la célula. Ujú. Entonces, ¿cuáles son
el protocolo a seguir para un trasplante de córnea con una baja calidad de células, porque densidad tenemos hasta para regalar para otras córneas, ¿sí? Entonces, uno, materiales de hiper-DK, yo lo manejaría con un material que se llama Acuity 200, con un DK de 200, ¿ok? Empezando por allí. Lo trabajaría con un tratamiento de nanotecnología, que es el tratamiento de Hydrapec. Tercero, lo fenestraría en la zona más delgada del clearance para tener un intercambio lagrimal, ¿ok? Manejaría los clearance no mayores a 150 micras, ¿ok? Y por ende, lo manejaría con un margen no mayor a 6 horas, ¿sí? Ok. Eso sería como el protocolo a seguir. Clearance delgado, importante, me pasó algo desapercibido. Manejaría por lo menos el espesor del lente entre 260 a 250 micras, ¿sí? Ok. Porque pues estoy cuidando la superficie, estoy cuidando la oxigenación, estoy cuidando la humectación y por ende también estoy alimentando la córnea con un poco más de oxígeno a pesar que estoy trabajando con materiales de ultra DK. ¿Bien? Ok, sí pensé en hacer alguna fenestración, digo, la verdad es que este caso estuvo un poquito complicado. Ahorita el paciente está como en tratamiento porque sí ha bajado un poquito su agudeza visual, pero o sea, en este tipo de pacientes, ¿en qué caso ya nos pasamos a hacer una fenestración? Pasa que la fenestración, si nos vamos, todavía hay muchos artículos, pero no hay una evidencia 100% confirmada que ayuda, pero eso nos ayuda prácticamente a oxigenar un poco más la córnea. Entonces, cuando son trasplantes de córnea, que son trasplantes de córnea con baja calidad de las células, con polimorfismo, polimegatismo endotelial, y sobre todo están sobre las 1000, densidad de 1000 hacia abajo, es importante fenestrar en la zona más delgada del clearance, no la más alta, porque si tú perforas o fenestras en la zona mucho más grande, la separación de clearance mucho más grande, ahí prácticamente se te va a ir todo el fluido, toda la solución salina, todo el suero y por ende vas a tener una burbuja. Bien, Ok, gracias. para servirte siempre. ¿Alguna otra pregunta? Yo nuevamente, maestro, aquí molestándote. Claro, con todo Fíjate el que gusto del quería mundo. preguntarte, yo quisiera tu opinión real, sabiendo que la cirugía, digamos un trasplante de córnea, estamos hablando que acepto que sea el Boston, no sé cuál es el tiempo de vida, no lo he investigado, pero ya lo había visto. Un trasplante de córnea, su tiempo de vida es de 20 años. Tú me dirás si estoy en lo correcto. Sí, prácticamente, si nos vamos un poquitito más a los estudios, sí, está prácticamente entre 15 a 20 años, es correcto. De un trasplante de córnea humano. Ok, sí, y Ujú. la otra pregunta es, sabiendo esto, eh, si el paciente supiera este tipo de situaciones, ¿se le podría prever brindándole de una vez de primera mano sus lentes esclerales antes de hacerle la cirugía? Mira, si a no ser que tengas o que tengas sospecha de un desematocele, ¿ok? O córneas prácticamente que sí, que vayan por un desematocele, ¿ok? Pero tú pudieras manejar ectasias corneales o queratoconos prácticamente grado 4, ¿sí? Que son bastante, que ya prácticamente son pacientes poshidros, son pacientes con cicatrices reticulares, pacientes con leucomas, ¿sí? Irnos a eso antes de un trasplante, por supuesto que sí. Tengo un gran porcentaje de pacientes con estas condiciones, como te estoy diciendo, con córneas que se preservan mucho más que un trasplante de córnea, entonces tiene mejores resultados a futuro. Incluso te comento, ya hay lágrimas artificiales que tienen no solamente, ejemplo, para decirte un componente que tiene hialuronato de sodio, sino que aparte de hialuronato de sodio también tienen riboflamina. ¿Ok? Recordemos que la riboflamina es la que utiliza justamente el corneólogo o el cirujano oftalmólogo para poder hacer el crossing, que sea el Vitamina PIO, C, sea, bueno, sea el que sea. vitamina A. Este, sí, entonces ya utilizamos ya lágrimas artificiales, entonces podemos manejar un poco más ese tipo de pacientes haciendo reservorios lo más bajos posible y siguiendo a un trasplante de córnea. Y el otro tema que también quisiera yo que tú me apoyaras, digamos, aquí en Guatemala, como alguna vez lo platicamos, hay una solución salina artesanal. En lo personal, Ujú. yo he estado viendo que con la solución salina artesanal, los pacientes padecen
de demasiada hiperemia. Me he topado con algunos pacientes que la solución salina artesanal les produce en algunos casos efectos secundarios. Yo estoy usando Claro, específicamente Boston sellada. Quisiera tu opinión como experto de claro, esto, que tienes todo el tiempo de por hacer su, esto y ver claro cuál que sí. usas tú y cuál recomiendas. Y si será que el pH de la córnea y la solución salina no afecta el conteo endotelial. Ok, qué buena pregunta. Normalmente cuando son artesanales, el pH de la solución puede estar sobre el 7.3 o más arriba, ¿sí? Se hace mucho más alcalina, ¿ok? Y entonces produce enrojecimiento, produce hiperemia, produce escozor, ¿ok? No va a una apoptosis de las células porque no produce una apoptosis de células endoteliales, pero sí va a un proceso de lo que les he hablado, estrés osmótico, que es otra cosa, ¿ok? Que sí puede producir edema. Bien, entonces sí tienes que manejarlo con pH balanceado, entre más bajo mejor, ¿ok? Y el grado de osmolaridad que puedas tener en esa solución salina, ¿ok? Entonces es preferiblemente manejarla, lo ideal es manejarla en monodosis, ¿ok? Sería lo ideal, no es lo común en todos los países, pero manejarla con monodosis para poder minimizar ese margen de hiperemia, de escozor, de intolerancia, de ardor, inclusive por pH altos, ¿ok? Incluso al momento que son artesanales se infectan mucho más rápido y por ende causan un falso positivo, como son el medium fogging que les comenté, que se pone turbio ese clearance que queda atrapado entre lente y córnea por la lágrima. Cuando manejamos soluciones salinas que están vencidas o que no tienen pH balanceados, tienden a producir ese emborronamiento porque empiezan a producir una descamación del epitelio, ¿ok? Incluso en algunos casos producen una ruptura de glicocálice, que es prácticamente la unión entre el epitelio, ¿ok? De las vellosidades epiteliales con la lágrima, y eso origina que la visión sea borrosa. Entonces, eso es preferiblemente usar monodosis. A mí me gusta mucho la de Boston, el Sclerophil me gusta, usaba mucho el Nutrifil, pasa que el Nutrifil lo sacaron del mercado, entonces, pero soy mucho pro a usar en lo que son las soluciones salinas en monodosis, ¿sí? Excelente. Muy bien, muchas gracias. Y ahora, un concepto que yo ya estoy desarrollando con un laboratorio, digamos, de hecho estamos en un chat todos y se hizo una pregunta, ¿verdad? Digamos, nos llegan esos pacientes que tienen, digamos, se les hizo su refracción y resulta que están con gafas -14, pero realmente tienen dioptrías elevadas de miopía. Estamos hablando de 24, algunos salen con 27, con -7. Y yo estaba enterándome por parte de un laboratorista que, digamos, uno puede dejar, porque sí he visto que los lentes sufren cierta deformidad cuando se deja un poder dióptrico tan alto, digamos, pacientes post-LASIK. Ujú. Entonces, en estos pacientes, ¿tú me podrías dar un ejemplo de una guía y la técnica de cómo pedir la graduación IN dentro de la Sagita? Esto es posible, tengo yo entendido, para evitar que el lente se deforme de la cara anterior. Claro, claro, por supuesto. Yo a todos mis pacientes, fíjate bien, te doy mi dato, pues te doy mi truco. Por favor. Pacientes post-LASIK, pacientes post-queratotomía radial, pacientes post-trasplante de córnea oblato, ¿ok? Todos, absolutamente todos los manejo con geometría inversa para que no me suceda eso. Todos, ¿ok? Entonces, al manejarlo con geometría inversa, ya no hay flexión, ya no hay deformación del lente y por ende la cantidad de poder refractivo siempre se mantiene, ¿ok? Entonces, eso es como prácticamente la solución en ese caso. Incluso ahorita con la tecnología Freeform, a pesar que no tengas, escúchame bien esto, a pesar que no tengas un profilómetro escleral, recordemos que la geometría del lente escleral, vamos a irnos a la geometría inversa, está dentro de la córnea, ¿sí? Esa geometría de esa zona óptica está dentro de la córnea. Tú puedes sugerirle al laboratorio que hace Freeform, tú le puedes sugerir, a pesar que no tengas un perfilómetro, vuelvo a lo mismo, es mandarle la topografía para que ellos vean la dimensión de la ablación de la córnea o de la parte de las incisiones radiales de la queratotomía o del injerto, como está mucho más plano, y por ende ellos fabricarte una zona de geometría inversa a ese tipo de córnea, manteniendo una regularidad en la medida, en la fórmula del lente,
y en la precisión que podamos tener. Incluso eso te va a minimizar el clearance que puedas tener y va a ser mucho más amigable al momento de mantener una humectación y una disminución de las aberraciones de alto orden por mayor cantidad de clearance entre lente y córnea. Entonces, la solución es usar geometría inversa. Pero la única duda que a mí me surge es cuál sería, digamos, si yo sé que el lente que voy a probar tiene 200 micras, ¿cuál sería el clearance ideal entre 300, 200, 400 micras para no excederme en el espesor? Claro, ¿Cuál sería el fácil. clearance? El clearance ideal es que dependiendo, fíjate bien, dependiendo el diámetro del lente que tú utilices, a menor diámetro, mayor fuerza va a producir la indentación del lente en la conjuntiva. A menor diámetro, menor fuerza va a producir porque se va a irradiar entre mayor cantidad de curvas que tiene un lente más grande a menor cantidad de curvas que tiene un lente más pequeño. Entonces, aproximadamente un lente grande, diámetro grande, 16, 17, 17.5 en adelante, prácticamente la indentación, ¿ok?, del lente en la conjuntiva va a ser aproximadamente de unas 80 90 micras. Un lente más pequeño va a ser aproximadamente entre 100 a 120 micrones. Incluso en algunos casos, cuando es córneas hiperprolatas y lentes pequeños, pueden llegar hasta 140 micras de disminución del clearance. Entonces, dependiendo el diámetro que tú utilices. Ah, ok. Y aquí es donde entra el nivel de personalización, porque digamos un ejemplo, yo le proveo una Sagita a un paciente, por ejemplo, esto es un ejemplo, 4700, no tiene tan protuberante su ectasia. Estamos hablando Ujú, posiblemente de un queratocono grado 2, ya tiene anillos intrastromales. ujú, Pero yo necesito un diámetro más grande, porque digamos, ya me di cuenta que el diámetro de iris visible por de ese paciente es 12.3, que está fuera de lo normal del paciente latino. ujú. Entonces, ¿qué hago en ese caso? En ese caso, ¿qué hago yo para poder, digamos, personalizar el lente? Porque yo, digamos, mi caja de pruebas solo tiene un lente 15.5, diámetro 4700. Entonces, podría solicitar al laboratorio un diámetro 17 con esa misma Sagita. ¿Qué me recomienda usted? Ahí Cambiar de eso ya son laboratorio. cosas. Ah, ok, ok, ok. Cambiar de laboratorio. Es que, mira, lo ideal es que tu set de prueba, lo ideal que tu set de prueba por lo menos tenga un par de diámetros, ¿sí? Incluso que puedas jugar un poco más con eso. Cuando ya tú excedes las 12 milímetros en un diámetro corneal, yo lo recomendado es que tu diámetro siempre esté sobre los 16 milímetros en adelante, ¿sí? Entonces, como bien lo dijiste y lo comenté al principio, entre problemas relativamente grandes, córneas grandes, utiliza diámetros mucho más grandes. Este, Pudieras pedir de repente un lente inicial de prueba con un diámetro mucho más grande. Eso te va, acuérdate que al ser un diámetro más grande, eso va a subir la Sagita, entonces tienes que tener un poco más de cuidado en eso. A pesar que tú tengas, con tu diámetro pequeño, tengas cierta cantidad de clearance, al pedirlo mucho más grande, la Sagita te va a aumentar. Bien, entonces ahí es el problema, ¿ok? Entonces, entre 0.5 te aumentarás aproximadamente 150 micros entre 0.5 milímetros que le excedas de diámetro. Entonces, tienen más o menos esa guía por allí, ¿sí? Ok, y sí, entonces ya me quedó más o menos una luz que entre 200 a 300 micras es donde puedo pedir la graduación IN de geometría inversa. Correcto, ¿Sí? correcto. Ujú. Excelente. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias. Ya no tengo más preguntas. Bendiciones para Siempre todos. para servirte, siempre para servirte. Hay Robert, otra algo, pregunta aquí. claro, Yolima también. Doc, ¿no ha tenido casos de alergia a Hydrapeg? no, ninguno. Y te comento, te digo esto, bueno, esto va a ser un poco vox populi. Todos mis lentes salen con Hydrapec, todos, de esclerales, ¿sí? Todos salen con Hydrapec y no he tenido el primero con alergia a Hydrapec. Prácticamente es algo inerte, o sea, no debería producir alergia, porque es un factor nanométrico, o sea, es menos de una micra, o sea, de micrones. Entonces, prácticamente el paciente no siente nada. Lo que de repente pudiera producir alergia puede ser la combinación que tú puedas estar haciendo entre el líquido, ¿ok? O la solución salina con respecto al lente de contacto. Entonces, yo me iría más por el líquido que estás usando en ese caso para la limpieza y desinfección del lente de contacto más que el Hydrapec. Doc, buenas noches. Precisamente Yolima Patiño de Colombia, gracias. Hola, dime cómo estás. Bien, Doc, te quiero hacer otra pregunta. Lo que pasa es Claro. que
quiero saber tu concepto cuando uno tiene un queratocono primario. Tú sabes, yo estoy en Bogotá y nosotros Ajá, vemos queratoconos todos los días. ok. Entonces, quiero saber cómo tu concepto cuando uno tiene un paciente con queratocono primario. Te preguntaba básicamente los Rose K porque acabo de tener que cambiar a una pacientica con un queratocono primario de un XL a un escleral. Ok. A mí la frase que dijiste de que lentes pequeños, problemas pequeños, lentes grandes, problemas grandes es pero literal. Y por eso yo siempre arranco chiquiticos a ver hasta dónde llego, pero me quedo con la duda del XL porque no lo he logrado como manejar muy bien, me preocupa como su acercamiento tanto al limbo. Entonces, Ujú. no sé, ya cuando tengo un paciente con un queratocono de estos, yo digo, bueno, ¿qué hago? ¿Le arranco XL o le mando un escleral de una vez? Sé que depende de los pacientes, pero quiero saber tu concepto. Claro que sí, con muchísimo gusto. Te comento, el XL es excelente porque es un lente limbal. Normalmente cuando nosotros empezamos con los lentes limbales 2011, 2012, por ahí, que ya estaba boca el boom, antes que serían realmente a Latinoamérica el escleral, ¿sí? Que pasó prácticamente en el 2013, 2012. este, Usamos muchos lentes limbales, ¿ok? Y el temor que teníamos que prácticamente, valga la redundancia, ¿dónde descansa el lente? En el limbo. Entonces teníamos miedo, temor a las células, las stem cells, las células madres en esa época. Y realmente ya hay estudios de evidencia que prácticamente está a 300 micras las células madres, ¿ok? Entonces no hay temor de colocar que el lente descanse en el limbo, ¿ok? Entonces, que por ese caso podemos estar tranquilos, no significa que tiene que haber una marca, un word page a nivel limbal, ¿sí? Pero lo que hacíamos nosotros es que la esfericidad que manejamos los lentes limbales es relativamente alta, siempre lo manejamos con esfericidades altas a nivel limbal para que crea una mayor lending, un mayor descanso, un mayor posicionamiento a nivel de limbo mucho más suave que lo que podamos tener de un lente estándar. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando con córneas prolatas, ¿ok? Queratoconos, entonces prácticamente la sajita del lente va a subir y el posicionamiento, como es lente pequeño, porque es un lente limbal, va a ser un poco más fuerte a nivel del limbo. Entonces siempre hacemos que la fericidad en la periferia sea lo más abierta posible, lo máximo que podamos abrirla. Y realmente eso lo puedes tener con un XL, lo puedes trabajar tranquilamente, incluso lo puedes trabajar por meridianos, ¿sí? Listo, Doc, sí, muchas gracias. Siempre para servirte. Robert, ¿aquí hay otra pregunta? Bueno, ahora sí lo que habíamos hablado, regale un par de tips para la selección del lente de prueba de Maxim 3D. Yo te pediría, Edgar, que por favor primero nos pongas en situación un poco la historia de la lente, la empresa, porque por esta zona, por ejemplo, acá en Argentina no se conoce mucho. Claro, claro. Te voy a manejar rápidamente, te voy a mostrar rápidamente acá algo. Déjame Me compartirles gustaría, acá. Sí, me gustaría con rápidamente le voy a PowerPoint. compartir. Sí, te lo voy a colocar aquí en un PowerPoint Bien, muy incluso hablándole a rapidito. gente que podamos suponer que no lo conoce la lente, como te vuelvo a repetir, acá en Argentina. En otros países no sé. Perfecto. Bueno, cuéntanos la historia, tú eres el duro de esa lente, así Sí, que claro que sí. Ya les voy a compartir un momentito para estamos que con el vean un que, momento. estamos con el que es. Ok. Ok, este es el Maxim 3D, es un lente, realmente el único lente, o el primer lente que prácticamente, si no vamos a la historia, ¿ok? 3-4, ¿ok? De lentes esclerales en el mercado, ¿ok? Fíjese que tiene unas miras láser, es un lente que no solamente se adapta mediante perfilometría, sino que también tiene un set de pruebas. Es un lente que prácticamente tiene su origen en Denver, en Colorado, un laboratorio que se llama Acrolens, estaba trabajando en el año 1971 y es un lente que se vienen fabricando no solamente en un laboratorio como tal con la última tecnología. Lo que me encanta de este lente, doctores, es que, bueno, esta es la tecnología robotizada que se hace. Son máquinas octonos numéricos de alta precisión que trabajan los 24/7, sino que el lente sale de la parte de ingeniería de este laboratorio. Ya este laboratorio es parte, y esta es una sola sala, ahora tenemos tres salas, ¿ok?
de este tipo de tornos, sino que se hizo en combinación, en match con, con la Universidad con el Hospital de Denver de Colorado, y entonces el lente Maxim 3D sale de allí. Su génesis viene siendo del Hospital de Denver en confabulación con Aculens, que tenía un diseño, y prácticamente se empezó a crear un lente lo más similar con toda la data base que tenía este hospital de pacientes con queratocono, pacientes que tenían trasplantes de córnea. Entonces, por eso que llega a producir prácticamente un lente tan innovador, un lente que prácticamente tú colocas el lente y ya prácticamente el paciente logra ver, ¿ok? Sin todavía hacerle todas las características necesarias para mantener una simiología mucho más, quiere decir, parecida a la superficie que vamos a trabajar. Y entonces es bonito tener lo que es la tecnología con la data base a nivel académico y a nivel de sanidad de este tipo de pacientes. Bien, entonces es un lente, como les digo, tú lo puedes modificar al 101%. Voy a pasar un momentico rápidamente, se hace también, como te digo, en tecnología de perfilometría y profilometría, ¿ok? Con todas las características necesarias. Incluso tú puedes hacerle microbóvedas, puedes hacer lo que tú deseas. Este es el set de prueba. Tiene marcas láser en todos los lentes de prueba, ¿ok? No solamente la parte central, sino a nivel periférico, ¿ok? Y tú, dependiendo del diámetro, si tú utilizas diámetros inferiores a 12.0, ya eliges 15.9 de diámetro, que lo tiene el set de prueba, y si tu diámetro es mayor a 12 o igual a 12, utilizas diámetros de 16.4, que aquí los tienes. Entonces tienes tu set de prueba con diámetros de 15.9 y 16.4, dependiendo el diámetro corneal que tenga, porque eso es algo súper importante que no se toman en cuenta, doctores. Entonces, la gente piensa que un mismo 15.5, 14.9, un 16.2, lo que sea, prácticamente te va a servir a todo. No, todo depende. El primer principio es prácticamente colocar un lente que cubra las necesidades de ese tamaño de córnea. Y entonces, dependiendo del tamaño de córnea, se utiliza un lente en específico y después empezamos a tomar en cuenta la separación. Pero primero es buscar un lente al tamaño de esa córnea. Bien. Entonces, déjame pasar rápidamente por acá. Fíjate que tú tienes, incluso los lentes tienen miras limbales, ¿ok? Dependiendo de dónde están posicionadas las miras limbales, tú sabes si ese lente es ideal para ese tamaño córnea. Entonces, si está inferior a eso, Tómate el puedes usar tiempo, diámetro. tranquilo, Edward, que tenemos tiempo, ¿eh? Ok. Entonces, dependiendo de dónde estén las miras, tú colocas un lente que sea mucho más propicio para esa córnea pequeña, o si quedan por fuera, buscas un lente un poco más pequeño. Entonces, dependiendo, ¿ok? Dependiendo dónde quedan posicionadas las miras, tú dices, bueno, este es un lente para esta córnea o es un lente para la otra córnea. Entonces, fíjese, desde el principio, ya tú con miras láser en lámpara en diuro, si tener un profilómetro, un perfilómetro escleral, ya sabes cuál es el tamaño ideal para ese tipo de córnea. Bien, tú modificas, ya tienes marcas, las marcas las tienen todos los lentes, que es un pequeño asterisco, y dependiendo si el asterisco rota, ya tú sabes si estás en presencia de una esclera asimétrica o simétrica. Y dependiendo de dónde rote, ya tú sabes cuál es el meridiano o el cuadrante que tú tienes que modificar. Doctores, es realmente algo muy sencillo, porque prácticamente de un lente que tú tienes que no sabes de dónde partir, no sabes dónde se está posicionando, no sabes si tienes una esclera tórica, no tienes una esclera tórica simétrica, ya automáticamente ves y el mismo lente te va a decir si estás en presencia de una esclera asimétrica o tórica, si tienes un tamaño ideal para el lente. Y de paso, si tú quieres hacer microbóvedas, puedes hacerle microbóvedas. Y algo súper bonito, que ya les voy a mostrar algo más para acá, un poquito más de rock and roll, que tú puedes modificar el lente, ¿sí? No solamente por meridianos, no solamente por cuadrantes, sino por eje. Tú puedes hacer modificaciones, ejemplo, de 80 a 50. Tú modificas esta zona solamente más plana, más curva, dependiendo a las necesidades anatómicas y fisiológicas de cada lente. Entonces, tú tienes allí prácticamente un sinfín de alternativas, prácticamente innumerables, o que si se quiere decir, pues para tú poder modificar el lente a todo lo que tú necesites. Entonces, esto es lo que te trae el lente, miras limbales, y quiero mostrarles para que ustedes vean ahora que también en el lente tiene miras a nivel central. Entonces,
Tú si quieres hacer multifocales, dependiendo si tú tienes una descentración, que la mayoría, acuérdense que los lentes esclerales, la mayoría se descentra infratemporal, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos la inserción del recto medio, que está mucho más elevado, ¿ok? Está mucho más elevado y está apenas a 5.5 del limbo esclerocorneal. Los lentes tienden a descentrarse, perdón, infratemporal. Y entonces, si los lentes se descentran, los lentes multifocales, porque también podemos hacerlo multifocal, se descentran a infratemporal, fíjate que no están acordes con el centro óptico, fíjense que está el centro del lente, pero el centro óptico no está. Entonces tú le dices al laboratorio, mira, tantas miras de 90, 45, 180 están dentro de la pupila, ¿ok? Y entonces el laboratorio, está desplazado el centro, y entonces el laboratorio, dependiendo la zona óptica y lo que tú le indicas dónde están las miras, mira lo que hace el laboratorio. Automáticamente te modifica y te centra tu lente. Y entonces ya aquí estás usando tecnología. Aquí estás usando lo más novedoso en lentes esclerales. Y no les estoy diciendo esto por decirlo por tener algo con esta casa comercial, sino que prácticamente esta es la tecnología que manejamos. Y esa es la tecnología que está en boca ahorita en Estados Unidos hace muchísimo tiempo, pero ya la tenemos en Latinoamérica. Y podemos hacer cosas prácticamente que hacen los grandes gurús de la contactología, de crear incluso lentes en freeform lo más similar al ojo. Esto que vemos acá son que también el lente tiene doble prisma de balastro, o sea que es un lente que se posiciona muy parecido a la esclera. O sea, dependiendo de dónde te quede el asterisco, tú le dices al laboratorio, mira, mi asterisco quedó, ya les voy a mostrar, mi asterisco quedó en alta cantidad de zona horaria y automáticamente él te centra el lente. Entonces, córneas hiperprolatas, cicatrices reticulares, córneas oblatas, tú puedes modificarlas, fíjense bien, a las características. Clíris tan alto, tú lo puedes hacer en geometría inversa y fíjense qué bonito te quedan los lentes de geometría inversa comparado con lentes prolatos, en córneas muy oblatas. Mismo diseño, mismo diámetro, pero en una geometría prolata con una geometría inversa. Entonces, piensen lo bonito que pueden quedar ese tipo de lentes. O sea, creas una geometría para ese tipo de córnea. No importa que pueda ser córnea con curvaturas paracentrales, como marginales pelúcidas, terrien, o puedes tener queratoconos o astigmatismo muy elevado. Tú puedes crear un lente a cada necesidad. Pacientes post-hidrops, creas un ambiente lo más similar. Fíjense cómo clearance completamente lo más armonioso posible. Crear una armonía no solamente a nivel central, sino una armonía periférica del clearance que estás arrojando. Porque lo importante no es solamente tener un clearance central bonito, sino que sea periférico y todo te cree que todos los vasos que pasan a través del lente mantengan su mismo diámetro, su mismo calibre, y las zonas limbales, esta es la zona limbal, como lo pueden ver por acá, si lo logran notar, queden con respecto a ese tamaño de córnea. Entonces, creas una armonía, un ecosistema ocular lo más deseable posible para poder mantener una mejor agudeza visual y un clearance completamente ideal. Córneas muy irregulares, podemos mejorarlas, córneas en este aspecto, incluso córneas con deformidades, obstáculos esclerales que no solamente están en esclera como tal, sino muy cercanas a la córnea. Tú puedes crear prácticamente una microbóveda que se levante en esta zona sin crear algún tipo de presión. Estas rayas que ven aquí son los prismas de balastro que se crean para poder mantener una estabilidad del lente lo más armoniosa posible. ¿Bien? Córneas con lentes con esas microbóvedas para no producir compresión en los pterigiones, en las hiperplasias conjuntivales, y así como se vería un lente de nosotros Maxim 3D con luz de cobalto, y como esas marcas, dependiendo de dónde se posicione, tú puedes centrar la zona óptica en lentes multifocales o dependiendo del tamaño del lente que necesites. Entonces, prácticamente aquí las alternativas son ilimitadas. Tú puedes crear cualquier diseño, cualquier cosa que te puedas imaginar con tecnología on-point, con tecnología de aterrizaje áptico. Tú puedes hacer de forma precisa, de forma fácil, una adaptación precisa. Fíjate, algo súper bonito. Fíjense el PCF de este tipo de paciente y la agudeza visual que tenía. Mira las aberraciones de alto orden como las tiene, un trasplante de córnea. Fíjense cómo hay zonas mucho más prolatas que zonas bajas, zonas altas, de mayor cantidad de radios de curvatura, y fíjense bien cómo con clearance delgaditos, lo más similar posible, con geometrías inversas, geometrías personalizadas. Fíjense cómo nos indica el asterisco dónde está posicionada la irregularidad o la toricidad o la simetría de la esclera, y poder posicionarse, fíjense,
dónde están los clearance, dónde están las marcas posicionadas climbales, y miren cómo el PCF se centra en la fobia nada más en una sola foco, minimizamos las aberraciones de alto orden y las agudezas visuales son perfectamente, casi está de 20/20. Claro, depende del caso, en este caso fue de 20/20, pero fíjense cómo el PCF anterior y cómo minimizamos todas las aberraciones de alto orden. Entonces, este es un lente que tiene zona óptica en HD y manejamos casi, ya estos casos están en desarrollo, ya están entregados pacientes post-hidros, pacientes post-anillos, post-crosslinking, con melting corneales, con haze corneales, pacientes solamente para, como prótesis, ¿ok? La maravilla de esta tecnología nos ayuda no solamente a darle buena agudeza visual al paciente, sino a darle calidad de vida. Entonces, pacientes que tienen córneas muy ectásicas, ¿ok? Muy regulares, o pacientes que no tienen de repente visión, pero que solamente el parpadeo les duele, pacientes con síndrome de Steven Johnson, enfermedades Sjögren, podemos mejorarles esas condiciones, pacientes con problemas de stem cells, ¿ok? Pacientes con distrofias corneales, podemos ayudar a ese tipo de pacientes a poderles crear, pacientes incluso con traumatismos oculares, podemos crear ambientes lo más sanos y precisos. Bien, aquí como podemos ver en lámpara hendidura, cómo está el lente escleral posicionado allí en ese tipo de superficie. A mí me gusta mucho marcar los lentes con marcadores de tinta indeleble, ¿sí? Porque así sé yo exactamente la cantidad. Yo después le pongo un software después que lo marco y veo las cantidades ápticas, porque yo, doctores, yo no modifico, no soy pro de modificar ni por meridianos, ni modificar por cuadrantes. Yo lo modifico por zona horario, por eje. Entonces me queda mucho más preciso porque estamos trabajando sobre zonas, sobre superficies asimétricas. Entonces necesito un lente en 3D que yo pueda maximizar, como lo dice el lente, Maxi 3D, que es un diseño libre, y puedo hacer un lente lo más similar a la superficie donde vaya a trabajar. Gracias, Robert, por ese momento. No sé, mis doctores, si tienen alguna pregunta en base a este tipo de lente, sería todo un gusto poderles responder. En la mitad de tu presentación dice abrí Instagram Live. Estamos también por Instagram Live. Ah, excelente, excelente. Bueno, te quería preguntar en qué país está disponible. Este lente está disponible en Venezuela, Colombia. Estamos entrando ahorita en Colombia, perdón. Está en Bolivia, Perú, está disponible en Panamá, está disponible en México, está disponible en Ecuador, está Ecuador. disponible, ¿qué más? ¿Qué más? En Argentina estamos por entrar, ¿ok? Estamos en eso, estamos en plenas conversaciones. En México, En ¿a México, dónde recurrir en México? en México ¿Qué justamente laboratorio? estamos cerrando ahorita con un laboratorio en este momento. Bien, Pero próximamente, el que quiera, de repente yo lo puedo manejar y lo está manejando ahí muy, no clandestinamente, pero sí en casos especiales. Y si de repente quieren manejarlo los doctores que estén en México, este, puedes entregarle mi correo o mi número de teléfono para que se puedan comunicar conmigo, Robert, con todo el gusto del mundo, no hay problema. Yo les puedo, dependiendo del país donde estén, indicarles exactamente quién los tiene para que se puedan comunicar con los distribuidores y ellos poderle suministrar los lentes y poderle no solamente suministrar los lentes, sino darles las capacitaciones y poderle dar toda la tecnología. Incluso para cuando tú quieres este tipo de lentes, tú te certificas y te entregan un certificado que tú eres especialista en este tipo de diseño. Son 3 clases, incluso hace un examen muy fácil al final para que te certifiquen. ¿Bien? Y el bien. certificado viene directamente de Estados Unidos. Acá pregunta otra vez, ¿cuál laboratorio en México? Por favor, contacto para México. Listo, si quieres, yo no sé si puse mi correo, hay otros estudios que he hecho. Bueno, aquí tienen mi correo, por favor, doctores, si quieren, ahí tienen el correo, todos los que quieran, si quieren tomarle una foto, me pueden escribir dependiendo del país y yo los pongo en contacto con el distribuidor de capa. Y estamos en Chile también, disculpe, estamos en Chile también. Bien. Y acá pregunta justamente una pregunta sobre el lente Maxim. David, una última pregunta. ¿De Sí, verdad será la última pregunta? Estoy dudando. Si hablamos de pacientes presbitas, ¿qué tal es la adaptación con Maxim 3D? muy fácil, pero muy fácil. Recordemos que el lente escleral no tiene movimiento, entonces las zonas están sin moverse. Entonces la visión con un lente multifocal es mucho más fácil. Incluso te comento que
Tú puedes modificar el lente si quieres un lente con zonas intermedias más grandes, más pequeñas, zonas ópticas en el centro de lejos, de cerca, de lejos, tú lo puedes hacer al diseño que tú quieras. O sea, prácticamente diseñas un lente para cada caso. Bien, Ujú. Bien. por ahora me ¿Alguna otra parece correcto. pregunta? ¿Cómo acceder a la certificación en Ecuador? Dice. Sí, me escriben y yo les pongo en contacto con cada distribuidor, con cada país. Por favor, ahí tienen mi correo, o sea, el correo de edwardcarmona@acules.com y ahí se pueden comunicar. Yo les mando, les pongo en contacto con cada distribuidor de cada país. Si de repente no los tienen, yo les puedo suministrar toda la información y todo lo que necesitan en cuanto a Acules. Silvana dice Chile. Chile, sí, ahí tenemos. Escríbame y en Chile les pongo en contacto con el distribuidor de Chile, claro que sí. Chile, Ecuador, próximamente Argentina, Panamá, Venezuela, próximamente Colombia, Bolivia, Perú, ¿Qué significa KOL? líder de opinión en español. Bien. Key Opinion Leader. Ujú. Count. Ok, Opinion Leader. bien. Ujú. Sí, Bueno, excelente clase, gracias, muchas gracias. Excelente explicación, Edward. Bueno, les cuento a todos que estamos planificando una capacitación. Estaba buscando si tengo el logo. No sé, a ver, lo voy a buscar, a ver el logo. En Rosario, acá en Argentina, mayo, 8 al 10 de mayo. Estamos organizando, acá que lo encontré, a ver. No, se los debo porque no lo tengo a mano. El logo del evento, 8 al 10 de mayo, las Jornadas Ópticas IPEC en Rosario, con la presencia acá del doctor, justamente Eduard Carmona, Martín Giraldo y también el colega Roberto Villanueva de Chile, que va a dar un taller de control de miopía y otros que todavía estamos confirmando. Así que prepárense para 8 al 10 de mayo en Rosario, Argentina. Después tenemos en noviembre 27, el 9 y 10 de julio, Franja Visual en Colombia, y 27 y 28 de noviembre del año próximo, Franja en Argentina, Franja 2026 el evento, así que buenísimo. Acá hay otra pregunta. Muchas gracias. Quedé impactada porque las modificaciones son por cada punto de Maxim. Parece un super lente. tal cual. Así es. Buenísimo. Bueno, a ver si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que ya no, ¿no? Ya está todo bien. Súper. Bueno, acá creo que lo encontré. A ver, a ver. Creo que lo encontré. A ver. Acá está. El logo de las Jornadas Ópticas Rosario 2026. Los invitamos a todos. Los argentinos, bueno, resulta más fácil llegar a Rosario. Dice la canción de Fito Páez, Rosario siempre estuvo cerca. Así que los esperamos. Ahí está. Y bueno, aprovecho a contarles, voy a sacar esto, le vuelvo a poner la imagen, Edward. Aprovecho a contarle que estamos organizando el nivel 2 de la diplomatura de lentes de contacto que comenzaremos en marzo. También ya tenemos este logo, capacitación online. ¿Algo más para comentar? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? No, yo mientras buscaba el logo, no lo encuentro. Bueno, nada más, amigos. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna preguntita más? Creo que ya vamos finalizando. Hoy estoy encontrando rápido las cosas que busco. Qué bueno eso.
A ver, deme un minutito. Acá está. Acá está. Acá lo voy a encontrar. Muy bien. También tenemos el logo de la diplomatura, la nueva diplomatura. Ahí está. Diplomatura de contacto nivel 2. Con el mismo esquema de esta. Bueno, ahora sí, doctor Carmona, te dejo despedirte. Claro que sí, muchísimas gracias, Robert, de todo corazón, y muchas gracias a todos unos por este par de horas que nos dedicaron para escuchar este humilde servidor, así que muchísimas gracias. Espero verlos por allá por Rosario y bueno, en el próximo evento de la diplomatura número 2, así que espero verlos a todos, sé que vendrán cosas magníficas y esto es apenas el comienzo de todo esto. Muchísimas gracias, Robert, gracias, doctores, a cada uno de ustedes. Feliz noche a todos. Muy bien, es una buena manera de presentar esta diplomatura a nivel 2 con tu excelente presentación, clara y con muchos conocimientos que tienes, así que, y sobre todo y también de paso cañazo, vendemos Rosario 2026. Gracias a todos, gracias. Nos vemos el martes con la última clase del doctor Dávila y Ariolfo Vázquez y ya después arrancamos el jueves próximo con marketing. Buenas noches, gracias a todos, como dijo el doctor, gracias a todos por estar y obviamente gracias a Edward por la brillante clase. Bye bye. Feliz noche, gracias. Chau, chau. Despedimos con el bolero de Ravel, con Andrés Río y su orquesta.